¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos en Cristo? ¿Cómo estáis? Espero que bien, gracias a Dios. Aquí estamos juntos para reflexionar en un nuevo tema, un tema que lleva por título Los ritos de la Iglesia cristiana y su significado, y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, que dice así: Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo, la cabeza de la Iglesia, juzgó necesario instituir ciertas ordenanzas, ciertos ritos, para que fueran de beneficio y bendición para sus discípulos. Esas disposiciones son conocidas como el bautismo, la Santa Cena o el rito de humildad. El bautismo debidamente administrado conmemora la sepultura y la resurrección de Cristo. Es una pública renuncia a los afectos, al amor mundano, a esa antigua vida de pecado, y a la consolidación de una vida nueva, consagrada a la gloria de Dios. Dirá Pablo en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Comentando este versículo, dice Connie Hobson: no se puede comprender este pasaje a menos que se tenga en mente que originalmente el bautismo era por inmersión. La comprensión del significado del bautismo, según se lo presenta en este texto, debería de determinar inmediatamente cuál es la manera correcta de realizarlo. Cuando sepultamos a un muerto, ¿verdad que no esparcimos un poco de tierra sobre él? ¿Verdad que lo cubrimos completamente? De ahí que la inmersión sea la manera de cumplir con las exigencias del símbolo. Si el bautismo bíblico debe de hacerse por inmersión, vemos de inmediato que en Juan capítulo 3 versículo 23 se nos dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Para cumplir con la práctica de la aspersión, indudablemente no hace falta mucha agua. En Hechos capítulo 8, versículos del 36 al 39, encontramos el relato explícito, muy claro, de cómo se administraba ese rito. Dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y que le bautizó, y que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Hubiera sido necesario entrar al agua para asperjar al eunuco? La palabra baptizar en latín, significa inmersión. Esto lo podemos verificar en cualquier diccionario, de modo que no puede identificarse con la idea de aspersión. Todos los traductores bíblicos usan la palabra inmersión. Grandes teólogos como Juan Calvino, fundador de la Iglesia presbiteriana, dice: la palabra bautizo en griego y en latín significa sumergir. Y la antigua Iglesia observaba el rito de inmersión. Martín Lutero, contestando a los que favorecían la administración de la inmersión a los adultos y la aspersión a los niños, dice: ellas, las personas, debían ser sumergidas completamente y sacadas de inmediato, porque la etimología de la palabra parece exigirlo. La palabra de Dios enseña el bautismo por inmersión. La aspersión es un error, dirá Lutero, que tiene que ser anulado. Moisés Stuart, un ilustre presbiteriano, dirigía en cierta ocasión una clase de Nuevo Testamento en griego, y un estudiante tradujo así Marcos 16:16. El que creyere y fuere asperjado será salvo. ¿Asperjado?, dijo el doctor. No es correcto. Pero, ¿no está acaso en armonía con la práctica de nuestra denominación?, preguntó el joven. Ese no es el asunto, continuó el doctor. Usted está ahora traduciendo el testamento griego, y la palabra bautizo significa zambullir, sumergir en cualquier líquido. Todos los diccionarios, todos los comentaristas concuerdan en eso. La historia da testimonio de que originalmente se bautizaba por inmersión. Observemos cuidadosamente las siguientes declaraciones. Neander, príncipe de los historiadores eclesiásticos, dice relativo a la forma de bautizar: en armonía con la organización primitiva y el significado original del símbolo, se realizaba por inmersión. Mosey nos dejó este testimonio. En el siglo I, el bautismo se administraba en lugares apropiados, no en asambleas públicas, y sumergiendo al candidato enteramente en el agua.
Mis queridos hermanos, está claro que en la antigüedad el bautismo era por inmersión. Bueno, y entonces os estaréis preguntando, ¿cuándo y cómo ocurrió ese cambio? La Enciclopedia Bíblica Internacional dice así: la sustitución de la práctica de sumergir por la de asperjar en la ordenanza cristiana del bautismo fue posterior y gradual hasta que finalmente triunfó el pensamiento de Occidente en virtud del Concilio de Trento. El bautismo se empezó a realizar de manera diferente a través de asperjar, echar un poquito de agua. En la Enciclopedia de Edimburgo se encuentra lo que sigue. No fue sino en el año 1311 cuando la legislatura, en un concilio realizado en Rávena, se declaró indiferente a la inmersión o a la aspersión. Es decir, dijeron, es lo mismo. Mientras tanto, mis hermanos, en Escocia nunca se usó la aspersión en casos comunes hasta después de la Reforma. Conviene recordar que el bautismo de los niños fue sancionado por una ley eclesiástica por primera vez allá en el concilio de Milebun en el año 416 después de Cristo, siendo finalmente establecido como una ley del Imperio Romano en Oriente por Justiniano en el año 550. Justiniano exigió que todos sus súbditos renunciaran al paganismo, abrazasen el cristianismo y bautizaran a todos sus hijos. Pero en lo que respecta a la Iglesia, el historiador Neander dice: es cierto que Cristo no ordenó el bautismo de los niños. Mi hermano y mi hermana, no confundamos el bautismo de agua con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del agua es un deber ordenado y ha de ser cumplido, mientras que el bautismo del Espíritu es un don prometido y ha de ser recibido. Otro rito también que ha sido distorsionado, el de la Santa Cena. Es un hecho que la mayor iglesia cristiana, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo transformó en un servicio netamente idólatra, mis queridos hermanos. La Santa Cena, como todos sabemos, fue instituida para conmemorar la muerte de nuestro Señor Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. ¿Qué podría representar más apropiadamente la sangre de Cristo que el jugo de uva y su cuerpo quebrantado, que el pan partido, sustento de la vida? Pero son símbolos, meros símbolos o representaciones de esa sangre y del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a hablar de un cambio, de una transformación? ¿Cómo podemos hablar de transustanciación? ¿Cómo podemos decir que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la carne de Cristo? El cuerpo, y la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces yo he pensado, si nosotros fuéramos los que hiciéramos esto, no se nos acusaría tal vez de canibalismo? Ojalá fuéramos capaces de conmemorar fielmente la muerte del Salvador y recordar siempre que sin derramamiento de sangre, la muerte de Cristo, no hay remisión de pecados. El rito más olvidado, el rito de humildad, ha sido casi eliminado de las prácticas de la Iglesia cristiana. Se lo describe con detalles en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Fue instituido al mismo tiempo que la comunión o Santa Cena, la noche anterior a la crucifixión. En Juan capítulo 13, versículos del 3 al 5 leemos: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es de destacar, mis queridos hermanos, la razón que presentó Jesús para hacer lo que hizo. Fue porque Él sabía que había salido de Dios. ¿Por qué habrá salido de Dios? Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. En consecuencia, esta ordenanza tiene que ver con la salvación. Y en ese último viaje a Jerusalén se había suscitado una discusión entre los discípulos acerca de quién sería el mayor en el reino que confiadamente esperaban que Jesús establecería.
Santiago y San Juan, llegaron hasta el punto de que su madre tuvo que acudir para interceder en favor de ellos. Mateo 20, del 20 al 24. El Salvador quedó afligido por esa actitud y deseó salvarlos del pecado, de los intereses personales y del orgullo que tan fuertemente se manifestaba en ellos en ese entonces. Y decidió enseñarles una lección de modo que nunca la olvidaran. Y siendo que no hay pecado más aborrecible y de mayor alcance que el orgullo y la presunción, resolvió instituir algo que fuera de beneficio y ayuda a la Iglesia hasta el tiempo del fin. Debemos recordar que fue precisamente a causa del orgullo que el mismo Satanás cayó en condenación. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6. ¡Qué cuadro el que se nos presenta en el Evangelio de Juan, capítulo 13! El Creador en persona, de rodillas ante hombres pecadores, lavándole los pies. Si eso no fuera suficiente para disolver el orgullo del corazón, ¿qué, pregunto yo, podría lograrlo? Y entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iban a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Juan 13, del 6 al 11. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Si esa acción del Salvador hubiera sido solo una mera condescendencia con una costumbre necesaria en razón de las sandalias que se usaban, ese lenguaje hubiera estado fuera de lugar. Es evidente, mis queridos hermanos, que Cristo estaba instituyendo un rito. Así lo confirman las palabras que siguen en el relato. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debéis es una palabra muy significativa. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué triste es pensar que este rito, que procuraba ayudar y corregir a los discípulos y a la Iglesia, casi se haya extinguido. Este hecho refuerza la idea de que es necesario. Yo termino preguntándote: ¿no deberíamos identificarnos con estos ritos de tal manera que el Señor pueda decir de nosotros: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué? Ojalá que esos ritos puedas practicarlos en tu vida. Que así sea, mi querido hermano y hermana. Que Dios os bendiga. Amén.